amigos del Centro Cultural Templo Mayor, donde la palabra florece, sean bienvenidos hoy a este segmento llamado La Huella de Nuestros Ancestros. Y mi nombre es Susana Cervantes y el día de hoy les traemos el tema de arte plumario, Amantecayotl. Y el día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, mi amigo, hermano, maestro, Adolfo Omisli García. ¿Cómo estás? Muy bien, pues sí, pues muchas gracias, muy contento de la invitación, de que me hayan tomado en cuenta y pues un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto es de nosotros, gracias por aceptar la invitación. Bien, pues el día de hoy tenemos una serie de 5 preguntas donde nos gustaría que nos compartieras un poco de este conocimiento que has adquirido a través de este tiempo, Sí, ¿vale? claro. Entonces la primera es, ¿cuánto tiempo llevas en este oficio tan bonito? Bueno, pues básicamente debo de llevar unos 17, 18 años más o menos. Empecé poco a poco investigando sobre las culturas del México antiguo, lo que me llevó al arte plumario, algo que me atrapó mucho y poco a poco yo comencé a hacer mis trabajos investigando por mi cuenta y fue así que yo poco a poco ensayando, practicando, fue como fui empezando a trabajar las plumas. Qué bonito. Sí, he visto tu trabajo y a mí me encanta y a muchos más les encanta lo que he visto en tus páginas. Y cuéntanos un poquito de la historia de este arte. Bueno, el arte plumario, si nos vamos un poquito, es un poco extenso porque es hablar desde, no sé, tiempos muy antiguísimos como desde los olmecas, donde hay registros en lápidas, pero digamos si nos vamos ya a la época de los mexicas, que es un poco más de lo último, el arte plumario pues fue una de las artes más apreciadas y más sofisticadas, ¿no? De aquellos entonces, y no solamente los mexicas, sino diferentes pueblos la trabajaban, ¿no? Los purépechas, los tlaxcaltecas, las zonas de Oaxaca, los mixtecos, zapotecos también trabajaban las plumas. Entonces, la plumaria nace como una forma de sofisticar los atuendos, ¿no? Las prendas, porque también se aplicaban plumas sobre las prendas, tocados, todo tipo de insignias, estandartes, escudos, abanicos, se labraban con plumas, ¿no? Entonces, ahora, el término amantecayot, ¿qué significa? Amantecayot es como tal el arte de trabajar las plumas. Eh, Básicamente es eso, cómo se trabajan las plumas en diferentes técnicas, que hay tres, y que, bueno, posteriormente las vamos a ver. ¿Y qué es una manteca? La manteca es la persona dedicada al trabajo, a ejecutar el trabajo de las técnicas de la plumería. Amanteca viene de un pueblo tepaneca de Azcapotzalco que se llamaba Amantla, hoy en día existe, y se llama San Miguel Amantla. Es uno de los 25 barrios originarios que componen la alcaldía de Azcapotzalco. Una vez que los tepanecas están bajo el dominio de los mexicas, este barrio de Amantla se dedica a trabajar la pluma específicamente para Tenochtitlan y enviaba todo tipo de trabajos plumarios. Qué bonito. La verdad es que sí he visto códices documentos históricos donde nos muestran toda esta parte de la importante que tenía este, esta arte, ¿no? De los amantecas. Y cuéntanos de estas técnicas que nos acabas de mencionar. Bueno, técnicas plumarias que conocemos en el libro, me parece que es el noveno, del Códice Florentino que habla sobre mercaderes y sobre oficios. Capítulo 18 al 21 me parece que es donde habla de los oficiales de la pluma, que son los amantecas. Fray Bernardino de Sahagún los describe como oficiales de la pluma, ¿no? Entonces ahí nos relata en ese libro cómo hay tres técnicas básicas para los trabajos de la plumaria. El primero y el más conocido es el mosaico de pluma, que es básicamente sobre una superficie plana, por ejemplo un escudo, donde se ha trazado un diseño previamente, se va coloreando, por así decirlo, aplicando plumas de colores. Pequeñas plumas de colores se aplican sobre este escudo para rellenar todo el diseño. De la pluma completa solo tomamos la puntita, todo lo demás se corta, todo ese plumón esponjoso se desecha y se trabaja solamente con la pluma. En la época prehispánica se utilizaba un pegamento que se llamaba tzautli, que es el mucílago de una orquídea, que es muy viscoso y muy pegajoso. Eso era lo que se utilizaba para pegar las plumas.
se aplicaba sobre la superficie con un pequeño palito con punta y se iba adhiriendo a la pluma. Ese, digamos que es el más conocido de las técnicas de la plumaria. La segunda era era el atado de las plumas. Eh, eh, Eran hilos, cordeles de hilo de istle, ¿no? Que es el que más se presta para utilizar y anudar plumas, ¿no? Este se utilizaba para hacer tocados, colgantes de los escudos. Por ejemplo, todos los escudos tenían una serie de colgantes en la parte de abajo. Todo eso era amarrado con estos hilos, ¿no? Había otros tocados como el que conocemos, el penacho de Moctezuma, que se llama apanecayod. Bueno, apanecayod es el nombre que reciben ese tipo de tocados de resplandor tan grandes. Esos también iban amarrados. Incluso hay algún libro que se llama El penacho del México Antiguo, donde se hace un estudio científico de la pieza. Y ahí nos aparece toda la serie de nudos que tiene ese trabajo. Todas las plumas están anudadas a una base, a una red, a una serie de varillas de otate. Entonces ahí nos habla de cómo, ese libro nos habla de cómo se utilizaban cordeles de esta fibra de maguey para anudar las plumas, ¿no? Y igual para los pequeños manojitos que se utilizaban en los chimales. Y la tercera es la aplicación de plumas sobre textiles o hilos emplumados también. Digamos que dentro de esta categoría había dos técnicas, que era aplicar plumas sobre prendas ya terminadas, cortadas y cosidas, ¿no? Como era un tlahuistli, que era esta prenda de guerra, que era como una especie como de mameluco, una prenda completa, que utilizaban los guerreros, se anudaba por la espalda, pero toda esta prenda estaba cubierta de plumas. Entonces se cortaba y cosía la pieza y después se cosían todas las plumas sobre el traje. Había otra pieza que se llamaba ewat, que era una especie de coraza, que también iba llena de plumas, ¿no? Y digamos, esta era una técnica, y la otra eran los hilos emplumados, que esta se aplicaba más sobre los huipiles, y que incluso todavía existe hoy en día. Esta técnica consiste en, mientras vas torciendo el hilo para crearlo, vas atrapando plumón, que es plumita esponjosa, que parece como algodón, que vemos en el cuerpo del ave. Debajo de su plumaje colorido viene este plumón, ¿no? Que sirve para guardar el calor, ¿no? Sí. Entonces, mientras vas torciendo tu hilo, vas atrapando este plumón, y entonces todo el hilo se llena de plumón. Y obviamente queda totalmente blanco, ya sea que lo utilices así, o se puede teñir, ¿no? Como por ejemplo la grana cochinilla, ¿no? Porque también se teñían. Y estos hilos se iban atrapando en la trama. Mientras se iba haciendo el telar de cintura, se iban apretando los hilos y se iba haciendo un diseño con estos hilos emplumados. Y esta era una. Y la otra técnica, igual de estos textiles, es atrapar las plumas en la trama de los hilos. Mientras se va haciendo el telar de cintura, vas apretando tus hilos y vas metiendo plumas. Y esta técnica aún sobrevive hoy en día. En los altos de Chiapas, las mujeres tzotziles en sus huipiles todavía los utilizan. Pero estos huipiles están exclusivamente hechos para bodas, nada más. Y son muy caros y muy difíciles de conseguir. Tanto así que en la misma zona de Tzotzil, entre mujeres se prestan los atuendos, porque es difícil adquirir uno y son muy, muy caros, ¿no? Entonces, básicamente esas son las tres técnicas, ¿no? Existen. Ajá. No, pues está muy, muy bonito y saber que están resguardadas estas técnicas, ¿no? Porque pues han pasado, dirá el canto, 500 años y que se pierdan, pues lo padre es que se va resguardando y hay quienes la siguen pues poniendo en práctica, como pues es tu caso, ¿verdad? Bueno, síguenos comentando en tu experiencia de lo que has investigado, ¿qué piezas siguen aún con nosotros? Bueno, en cuanto a las piezas que aún sobreviven hasta nuestros días, son, digamos, 7 conocidas. Y hay algunas que hay otra que es como no se sabe de dónde, y hay una que se perdió, que desapareció. Digamos que de las 7 que conocemos actualmente, varias están en museos de Europa, porque como sabemos,
después de la conquista se empiezan a enviar muchos presentes a Europa, Ujú. chimalis, abanicos, ¿no? Y las cartas de relación de Hernán Cortés nos relatan esto, cómo se enviaban escudos, se enviaban abanicos, ¿no? Mosqueadores ellos le llamaban, ¿no? En las cartas de relación de Hernán Cortés aparece un listado de todos estos tesoros que se mandaban a Europa, principalmente rodelas, que es como le llamaban a los chimales. Se enviaron cientos y cientos de escudos. Entonces, eh, de estas piezas que sobreviven hasta hoy en día tenemos dos escudos que se encuentran en Stuttgart, Alemania, que es la greca escalonada, el Shikal Kolyuki, que es como de los diseños más conocidos, ¿no? Esos dos están en Alemania e incluso están en una alegoría pintados por ahí de 1590, aparecen en un desfile de un carnaval, donde gente de esa localidad se atuendó con todo lo que había de presentes que llegaron a esa zona. Se llama la Reina de América, si la pueden buscar en Google para que vean cómo esos dos escudos que existen hoy en día, en 1590 ya estaban registrados allá, en Stuttgart, Alemania. Hay otro que está en Viena, que se conoce como de Aguizot, que es un cánido azul, sí, que es también muy famoso. Y junto a esa pieza está el conocido penacho de Moctezuma, el Apanecayot, y está un abanico, pero es un abanico muy grande, de 60 centímetros de diámetro, que quizá no es un abanico como de una mano, sino es un abanico como para tapar la sombra. Cuando caminaba Tlatoani, había Sí, una sí, serie bueno. de sombrillas que eran de plumas. Pero se piensa que esta pieza es muy colonial, bueno, es de la colonia temprana, porque el diseño que tiene de una mariposa en el centro no corresponde a la plástica prehispánica. Ujú. Por eso se piensa que es posterior, ¿no? Porque tiene una influencia Sí. diferente. Entonces tenemos esas y aquí en México tenemos dos piezas más, que es un escudo que se llama Cuello Chimali, que está en el castillo de Chapultepec. Ahí lo tienen Ujú. resguardado, incluso se hizo una exposición muy interesante y que lo trajo Maximiliano de Habsburgo a México como señal de buena voluntad, con otros documentos, pero lo más importante Fue. fue ese escudo. Y en el Museo de Antropología hay un pequeño disco de plumas que tiene una especie como de remolino de plumas azules, que es muy interesante porque ese se encontró en Hidalgo, en un monasterio, y lo utilizaban para cubrir un cáliz durante la misa. Incluso se llama así, cubre cáliz, así lo conocen. Pero el diseño que tiene es un remolino como de agua azul, con un fondo amarillo. Y está muy deteriorado ya hoy en día. Entonces se hizo una réplica, que es la que está expuesta en la sala mexica del Museo de Antropología, porque el original se encuentra embovedado, porque sí está muy deteriorado. Y básicamente esas son las que tenemos conocidas. No sé, Había sí. otra que era un estandarte con un glifo de un cráneo sobre un fondo rojo, que parecía ser como sangre, pero ese se perdió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Ese apareció en el Estado de México, en una cueva, y se lo llevan posteriormente a Europa, lo compran, se lo llevan a Alemania. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, en el Museo de Berlín, no se sabe si se destruyó o si se lo robaron. El chiste es que desapareció. Y hay otra pieza que lo conocen como el penacho de Cuauhtémoc, que es una especie como de disco de plumas. Pero esa pieza no se sabe de dónde salió, porque no se le ha hecho un estudio científico, no se sabe qué tipo de fibras, qué tipo de plumas tiene. Entonces no hay nada que nos haga decir que es de Cuauhtémoc, Sí. porque no solamente se llevaron piezas de México, sino también del Amazonas y del Perú. Entonces, hasta que no se estudie la pieza, no se sabría de dónde es. Sí, pues bien dicen Ujú. un continente, una sola cultura, entonces ahora sí que aquí en México como allá Desde el norte hasta el sur se utilizaron estaba las plumas. utilizado exactamente. Entonces, bueno, escuchando toda esta historia, todas las técnicas, todo el trabajo de investigación que tú has realizado, platícanos cuánto tiempo tardas tú en realizar una pieza, porque me imagino que te las piden así, quiero así, pero obviamente que tú tratas de que quede más apegado a la realidad. Bueno, es que bueno, va a depender de qué tipo de pieza sea lo que me estén pidiendo, porque yo puedo hacer un par de aretes que me tardo 20, 25 minutos o hasta menos, teniendo ya toda la pluma disponible. Pero si me encargan un chimali, pues un chimali tengo que hacer la base, tengo que trazar el diseño eh, y todo el trabajo de emplumarlo, pues sí puedo tardar quizá
me puedo tardar unas 2 semanas, 3 semanas, depende también la carga de trabajo que yo ya tenga, porque sí es muy difícil conseguir toda la pluma que se requiere, porque no es muy poquita, sino necesito bastante. Entonces sí va a variar, depende de la pieza que yo quiera hacer. Sí, exacto. Bien, pues como reflexión me gustaría que nos dieras una palabra. ¿Tú qué piensas? Bueno, de mi parte, yo lo que quiero decir es que, pues que valoremos este trabajo, porque es un arte muy, muy hermoso, ¿no? Que rescata técnicas, ¿no? Muy ancestrales, como ya lo pudieron escuchar. No es un trabajo, como les comentaban, de improvisado, ¿no? O sea, tiene mucho conocimiento detrás y eso es lo que más tiene valor, ¿verdad? Entonces, pues, ahora sí que si llegan a tener a querer tener un trabajo de Adolfo, pues ya ven que no solo es porque se ve bonito, sino porque tiene un respaldo histórico y demás, con lo que lo está haciendo su trabajo. Entonces, ¿tú con qué reflexión nos dejas? Pues yo nada más quisiera dejarlo como reflexión de que la gente investigue, de que, de que investiguen, que lean, que vayan a un museo, que no se queden con la duda, que se acerquen a la gente, eh, porque hay veces que luego estos temas históricos eh, son un poco como olvidados, o si comparas, por ejemplo, las vistas de un video random en cualquier red social a uno con una temática histórica, pues a veces es una gran diferencia, ¿no? Porque la gente no suele poner mucha atención a este tipo de cosas. Entonces yo los invito de verdad a que investiguen, a que lean, a que se cultiven un poco, se acerquen a la técnica que ustedes quieran, ya sea de plumaria, de lapidaria, de textiles, ¿no? El mundo prehispánico es un sinfín de cosas muy impresionantes que a veces le damos importancia a otras cosas extranjeras, pero también tenemos que darle un poquito de, de importancia a lo nuestro, ¿no? Entonces yo creo que eso sería. Exactamente. Pues muchas gracias, Adolf. Eres pues un maestro en este tema. Te agradezco tu Muchas participación. gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales yo aparezco como Amantecayot Arte Plumario. En Instagram, en Facebook y en TikTok. Ahí me pueden encontrar. Muy bien. Pues muchas gracias. Aquí al Centro Cultural lo pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y en su página web como Centro Cultural Templo Mayor. Síganlos en sus redes sociales, sigan a Adolfo, su trabajo. Y sin más, pues nos despedimos, sin antes decirles que la cultura se vive y sigue y siguiéndola y siguiendo la huella de nuestros ancestros. Muchas gracias.